Y hoy vamos a hablar de edificando los muros. Edificando los muros. Vamos a utilizar la experiencia del pueblo de Israel, de los judíos, cuando regresaron a una Jerusalén destruida después de 70 años de cautiverio, dirigido por dos hombres de Dios, que Dios los preparó para levantar una nueva Israel, una nueva Jerusalén, un nuevo país. Esos hombres se llamó Nehemías y Esdras, y vamos a ver qué ellos hicieron. Pero vamos a utilizar eso no para repasar un hecho histórico de un país que fue destruido, llevado cautivo, primero los nobles y la gente de clase alta y después el pueblo, no todos, pero muchos de ellos, ¿verdad?, fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad?, como castigo por su rebelión contra Dios. Pero Dios les da la oportunidad y los trae de regreso para reparar, para restaurar lo que se había destruido. Nabucodonosor derribó las murallas, derribó el templo, se llevaron todos los de adoración, los vasos del templo, todo se lo llevaron. Dejaron aquello en ruinas, dejaron los pobres de la tierra por allí. Y Dios levanta a esos hombres para ir a restaurar los muros. Vamos a usar esto para ver cómo nosotros tenemos también que restaurar nuestros muros, nuestra vida. Si usted ha llegado aquí, ¿verdad?, usted nos ve por los medios de comunicación, que usted también se proponga levantar, ¿verdad?, que Dios meta la mano en su vida, ¿ok? Vamos a leer el tema edificando los muros con Dios, Nehemías 1, del 1 al 9. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Siria, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Llega alguien de Jerusalén, llega a Babilonia, y Nehemías le dice: ¿cómo están las cosas allá? ¿Qué pasó con la ciudad? ¿Verdad? Porque él estaba cautivo en Babilonia, Nehemías. Ok. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a exponerla en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo les dije que voy a hacer un comentario que quiero que escuchen la gente que nos ve de otras iglesias, ¿verdad? Que sentimos honrados de que usted vea nuestro programa de televisión, ¿verdad? O lo vea por internet, o lo vea las 4 horas que tenemos semanales de televisión, 2 en canal secular y 2 en canal cristiano. Estamos honrados, pero quiero hacerle una advertencia, ¿verdad? Porque hay personas que están escribiendo de
han llamado de manera irrespetuosa, contenciosa, buscando contienda, con arrogancia, en contra de la predicación, ¿verdad? Y quiero explicarle esto. Escuche usted, que nos ve por los medios. Este programa que se transmite es el culto dominical de la iglesia. Yo le estoy hablando al pueblo de la Iglesia Bautista de Glenview. Un domingo por la mañana, como usted, pastor, o usted, miembro de una iglesia, le habla a su pastor, a la congregación que tiene delante. Yo le estoy predicando a mi gente, naturalmente, bajo los principios, creencias, preceptos y estilos, lo que usted quiera llamar, de la Iglesia Bautista de Glenview. Esto es la transmisión de un culto. Este programa no es preparado para la televisión, es preparado para la Iglesia Bautista de Glenview, que lo transmitimos, y si usted nos ve, yo me siento honrado de que usted lo vea. Mucha gente nos encuentra de otras iglesias, pastor, me encanta su programa, siga adelante, etcétera, etcétera. Pero hay esas personas que pretenden establecer una contienda. No tengo tiempo para eso, le quiero decir, no contesto ni voy a contestar ninguna misiva que yo entienda que es arrogante, irrespetuosa o lo que sea. Nunca me he dedicado a eso. Tengo una profunda amistad con la gente de otras denominaciones. De hecho, mis compañeros de oración, cuando yo comencé el ministerio, eran todos de otras denominaciones prácticamente. Nos íbamos al río a orar con Serafín Cruz Caraballo, MI, con Johnny Guadalupe, Mission Board, con Papo Cordero, pentecostal, Jorge Lavoy, pentecostal, Samuel Torres, pentecostal, Basualdo, que era del Ejército de Salvación, William Carcaño, que era bautista, y nos íbamos a la orilla del río a orar horas, ¿verdad? A buscar el rostro del Señor, y éramos unidos. Gran cantidad de amigos en esa. Este templo es el centro de convenciones del sur para la MI, organización MI, para las Asambleas de Dios, la Mission Board, otras organizaciones pentecostales. Se les cede el templo gratuitamente por años, ¿verdad? Nos sentimos honrados de que vengan acá. Digo esto para que vean cuál es el espíritu de esta iglesia, ¿verdad? Pero le voy a decir otra realidad. Los televisores vienen ahora con un aparatito así largo que tiene muchos botoncitos. Como yo no me atrevería a ir a sentarme a la iglesia suya a decirle al pastor suyo lo que tiene que predicar, porque esa no es mi iglesia. Usted está visitando, se está sentando con nosotros el domingo por la mañana, aunque, ¿verdad?, no está aquí, pero es un culto de la iglesia, de una iglesia. Y yo no me atrevería a decirle a su pastor lo que predique. Pues le voy a pedirle favor que usted, si no le gusta, mire, ese botón tiene un botoncito que tiene una jueguita con una cosita arriba, que usted lo aprieta y el televisor se apaga. Tiene un botoncito que usted le da para arriba y cambia de canal, y le da para abajo y cambia de canal, y tiene unos numeritos que usted los pone y cambia de canal. No se torture. Si no le gusta nuestro programa, apriete cualquiera de esos botoncitos y yo ni me voy a enterar acá. Pero no voy a entrar en contiendas y a contestar comunicaciones irrespetuosas y contenciosas. No lo voy a hacer, para que lo sepan, no estoy en esas. De hecho, voy a dar un ejemplo, de los 383 misioneros, 200 o 300, no me acuerdo ahora, 383 misioneros que sostiene esta iglesia, que reciben una mensualidad de la iglesia en más de 40 países. Hay 383 personas que reciben una mensualidad. La mayor parte de ellos, el 80%, no son bautistas, o 90%. La mayor parte son pentecostales y otras denominaciones. Yo no les pregunto, porque yo no estoy en esa, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuando nosotros llevamos, por ejemplo, $15,000 a Rusia para construir, con $5,000 se construyó una iglesia en un pueblito de Rusia, y nos dijeron, necesitamos dinero para construir iglesitas en los pueblitos de Rusia. Nosotros llevamos para 3 iglesias. ¿Sabe qué? A la organización pentecostal de Rusia. Aquí está el dinero. Porque yo no soy sectarista. Yo no, son mis hermanos en Cristo. Mire, el evangelista más grande que ha dado Puerto Rico se llama Gille Ávila. Y siempre nos respetamos.
me invitaba todos los años a que fuera allá a un culto que tenía allá en la emisora, y allá íbamos. O sea, yo no estoy en la de pelear con nadie. Así que no se moleste en tratar de buscar pelea, porque conmigo no la va a encontrar. Aparte de eso, que Dios le bendiga. Bueno, el tema de hoy, edificando los muros con Dios. Leemos el libro de Nehemías, lo que le pasó a Nehemías, que había sido llevado cautivo, ¿verdad? Era hijo de cautiverio, ¿verdad? Algunos fueron llevados y otros nacieron allá en Babilonia. Y él escribe lo que le aconteció, cómo le informaron cómo estaba la ciudad todavía, hace 70 años después de que salieron, cómo estaba la ciudad todavía, y cómo él empieza a orar para que Dios lo usara, como efectivamente lo usó Dios, para levantar los muros y arreglar lo que estaba caído, ¿verdad? Y entonces esa humildad de él de identificar, de reconocer su condición, de ser, aunque él no era un hombre rebelde ni... Era un siervo de Dios, pero él nunca dijo, no, porque esta gente se portaron mal contra ti. Nosotros hemos pecado contra Dios. Se metió en el bonche. A Dios le gusta la humildad. Dios bendice a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y Nehemías no dijo, porque él no era él no tuvo culpa. A lo mejor ni había nacido. A lo mejor nació en el cautiverio. O a lo mejor fue pequeño para allá porque habían pasado 70 años. Pero él no fue a acusar a nadie, a sus hermanos hebreos. No dijo, no, yo soy parte de ese pueblo. Es como digo yo, cuando yo digo aquí, nosotros crucificamos a Cristo. Y usted me dice, pastor, pero yo no estaba allí. ¿Cómo que usted me está metiendo a mí en ese revolú de los que mataron a Cristo? Es que él murió por toda la raza humana. Murió por los pecados suyos y por los míos. Si no hubiera sido por nuestros pecados, él no hubiera muerto, no hubiera necesitado morir. Así que estuvimos allí representados. Aquellos hebreos representaban la raza humana y tú eres humano, pues tú estabas ahí. Entonces, ese principio, esa introducción de que si tú vas a restaurar los muros de tu vida, que tu hogar esté en problemas, que tu vida esté, ¿verdad? Que no estés rodeado de la presencia de Dios. Tienes que levantar unos muros, que tu matrimonio esté en crisis, que tu vida familiar ha colapsado, que tienes un vicio, tienes un hábito malo, que estás rebelde en algo. Si vas a levantar muros, tienes que empezar por la humildad y la mansedumbre. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hay que empezar por ahí. ¿Qué podemos aprender entonces de ese proceso que llevó al pueblo de Israel, a la gente de Judá, a un gran avivamiento espiritual dirigido por estos dos hombres, Nehemías y Esdras? ¿Qué podemos aprender para nuestro propio muro? O sea, estamos hablando de la vida tuya, los muros de tu vida. Piensa en una ciudad que está rodeada, que tiene una protección, ¿verdad? Eso es lo que permite que el enemigo esté afuera y tú estés adentro. Las murallas son edificadas para mantener al enemigo afuera. No son instrumentos de agresión, como es la flecha, como es la lanza, como es la espada. No, es una protección. ¿Cómo uno lograr que los muros de Dios se levanten alrededor de nosotros y de nuestro hogar y de nuestra vida? Eso es lo que vamos a predicar hoy. Hay unos principios que tenemos que establecer. Lo primero que vemos es, tenemos que identificar con sinceridad dónde nos encontramos espiritualmente. Eso es bien importante. No se puede cambiar si tú no aceptas que estás mal, El que piensa que está bien, no busca restauración. Una de las personas que más lejos están de Dios, aunque usted, mire lo que le voy a decir, no son los pecadores, porque por los pecadores murió Cristo. Las personas que están más lejos de Dios son los que se creen que son buenos. ¿Quién está más lejos de Dios? ¿El ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús? ¿O los religiosos que estaban abajo insultando a Jesús? Unos no salían de la iglesia,
del templo, de la sinagoga. Conocían la ley de rabo a cabo. Pero allí estaban crucificando al Mesías. Allí había un ladrón que no tuvo tiempo de bajarse de la cruz porque ese mismo día murió igual que Cristo, para devolverle un centavo a nadie, que a lo mejor había golpeado a personas para asaltarlos. A lo mejor Dios sabe si había matado a alguien, no sé. Dice que era ladrón, no dice que era asesino. Pero vivió del delito. Pero en aquel momento, en ese corto tiempo de vida que le quedaba, él se da cuenta que el que está a su lado es el Hijo de Dios. Y el otro ladrón, eran dos ladrones, el otro se empieza a burlar. Mira, tú no dices que eres Dios, bájanos de aquí. Y él lo regaña al otro, pero tú no, mira, tú no te das cuenta que nosotros estamos aquí porque nos merecemos esto, pero él no ha hecho nada. ¿Cómo tú te atreves a hablar? Además, y reconociendo que Jesús es Dios, mira qué revelación a un ladrón. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que él tenía la revelación que Cristo venía otra vez. ¿Y sabe qué? En ese momento Jesús no le dijo a ningún fariseo ni saduceo religioso, en verdad te digo que ustedes estarán conmigo en el paraíso. Deben estar quemándose en el infierno toda aquella gente. Pero aquel ladrón dice, en verdad te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Así que nuestra restauración de los muros tiene que empezar por un quebranto, una sinceridad, un espíritu manso, ¿verdad? Y como dice aquí el versículo 3 de Nehemías, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo te encuentras? Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tú tienes que saber si tus muros están en el piso. Uno de los problemas que yo tenía con mi problema de alcoholismo, mi esposa me trataba de ayudar. Mira, René, tú tienes unos hijos pequeños, tú eres profesor de la universidad, no sé. Entonces, ¿qué es eso de tú estar por ahí por la barra y lo ves bebiendo y todo eso? Y llegando aquí a la madrugada, ¿qué es eso? Mira, esto no está bien. Ella se convirtió primero que yo. Pero yo tenía yo estaba como los bueyes que levantan las palancas así cuando tú te le acercas. Los cangrejos. Yo le decía, es que yo trabajo mucho. Además yo bebo socialmente. Era tan social que socializaba 3 y 4 veces en semana. O sea, y mientras yo justificaba por mi trabajo, porque yo me aburría, porque yo necesitaba divertirme, porque etcétera, etcétera, no podía. Yo me convertí y por un tiempo yo no podía apartarme de la bebida y del cigarrillo tampoco. Entonces Dios utilizó a un hermano mío que era bien mordaz, ¿verdad? Y que yo sepa nunca se convirtió al Señor y ya falleció, ¿verdad? Pero que yo le voy a testificar porque yo me había convertido, pero estaba no podía apartarme, estaba luchando con ese vicio. Y yo le hablo del, mira, tú tienes que buscar de Dios. Me metí evangelista, un evangelista borrachón. Y me mira y se echa a reír. Y dice, muchacho, no, y voy a buscar una iglesia como la tuya. Yo quiero, porque uno va por la mañana a la iglesia y por la noche se coge una borrachera por la tarde. Así que le dice que yo estoy necesitando. A mí me dio vergüenza. Yo dije, yo no le puedo hablar a mi hermano porque yo no tengo testimonio. Y yo dije, Señor, yo no puedo. O sea, mi vida no representa, yo te amo. Y yo di el paso de fe, pero tengo unas ataduras. Mis murallas están en el piso. Entonces, eso provocó una introspección. Esto de chequear, las murallas están en el piso, René. Eres esclavo de un vicio, de 2. Eres esclavo. Estás destruyendo tu vida. A Dios no le agrada lo que tú estás haciendo. Entonces entré en una etapa contraria a la justificación, entré en la etapa del quebrantamiento. Cuando vino la etapa del quebrantamiento, vino la salida de la esclavitud. Antes de cada victoria espiritual hay un quebrantamiento. Para que nazca algo bueno, algo malo tiene que morir. Ese es un principio bíblico. Entonces, lo primero
el tema es edificando los muros. Si tú quieres edificar, a veces cristiano, o si estás aquí no eres cristiano, porque los cristianos también tienen agujeros en los muros. Y recuerda que los muros eran para mantener al ejército enemigo afuera, ¿verdad? Esa era la idea del muro. Pero el ejército no necesitaba que no existieran muros. Si había un roto, un agujero en el muro, por ahí, por eso los ejércitos atacaban las puertas. Y los que estaban adentro defendían las puertas. Donde había una puerta de madera, todo lo demás era de piedra, las puertas eran de madera. El enemigo sabía que el lado frágil de la muralla eran las puertas. Y lo sabían los que estaban adentro. Y ahí había como un balcón arriba lleno de flecheros y de gente con piedras. A veces tenían agua caliente en la puerta. Y tú venías con un palo para romper la puerta, porque la muralla no la ibas a romper con un palo, con un tronco, pero 15 o 20 hombres con un tronco dándole a la puerta de madera la puedes romper. Pero tú sabías que te iba a caer agua caliente encima y te podían dar una pedrada de 25 libras, te podía caer en la cabeza. Y va a estar bombardeado de flechas, porque se protegía el lugar vulnerable. Entonces, puede ser que tú no tengas muro. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes muro. Estás indefenso ante los ataques del diablo. No tienes muro, no tienes protección. Si tú eres cristiano y estás viviendo una vida con prácticas y haciendo cosas desagradables, tú tienes un muro, pero ese muro hay cristianos que lo que tienen son agujeros por todas partes, lugares para que el diablo entre. Así que uno tiene que edificar los muros, sea cristiano o sea que tú estás poniendo los muros recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, esa sinceridad de saber, yo tengo que cambiar, mi vida no está bien, ahí comienza todo. Lo segundo es, que lo dijimos anteriormente, es reconocer y no eludir la responsabilidad por el colapso o la culpa por lo que hemos hecho con nuestra vida y ser humildes ante Dios. Versículos 5 al 7 de Nehemías, de capítulo 1, le dice Nehemías a Dios: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate que hombre, qué humildad. Es un hombre recto, pero no está metiéndose ahí. Yo y mis antepasados hemos pecado contra ti. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces vemos, es bien importante empezar no solamente con ver cómo estamos, sino estar dispuestos a humillarnos, a pedir ayuda, a reconocer, a pedir perdón. Es importante. Ahí empieza la restauración de los muros. Tenemos que ejercer la fe con conocimiento de la naturaleza compasiva de Dios. Hay gente que no se acerca a Dios porque creen en la trampa de que yo soy demasiado malo. Yo le predico a un hombre, padre de una amiga de mis hijas, que apareció por casa, veterano de Corea, destruido emocionalmente. Sabía que yo era pastor porque su hija era amiga del área donde yo vivía, ahí en Glenview, y llegó destruido porque no tenía ansiedad, no podía dormir, se sentía mal, pero dijo, pero yo no tengo perdón de Dios, me dijo. Yo no tengo perdón de Dios. Y yo dije, ¿cómo que no tienes perdón de Dios? Todo el mundo tiene perdón de Dios, si se arrepiente. No, yo no tengo perdón de Dios. Y yo he tratado, pero yo no tengo perdón de Dios. Yo le dije, pero mira, Jesucristo dice, yo tratando de sacarlo y que Él vino a buscar pecadores, no justos. Tuvo compasión, sabiendo que éramos pecadores. No murió porque éramos buenísimos. Entonces, y yo trataba y no podía. Me dice, ¿sabe qué pasa, pastor? En Corea, yo estaba en una colina con los demás soldados puertorriqueños
y vino un ataque de los de Corea del Norte. Y subiendo una colina, nosotros estamos arriba y empezamos a disparar y esa gente a caer. Cuando terminó, estaban tendidos montones de cuerpos. Cuando fuimos allá y empezamos a virar, los pastores eran niños que los habían metido al ejército, muchachitos. Yo no sé cuántos muchachitos yo maté. Y los rostros de niños llenos de balas, sangrantes, me acompañan el resto de mi vida. Yo no tengo perdón de Dios. Y yo le dije, pero estás equivocado. No, eso no es verdad. Y traté, pero hay una cosa que se llama una conciencia invencible en filosofía. Sencillamente no pude, no funcionó, se fue con la misma carga con que llegó. Así que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que mirar nuestra condición, nuestra miseria humana, nuestro pecado, pero tenemos que tener claro que Dios es bueno, que Dios murió para salvar y buscar a los que estaban perdidos, que Él está con los brazos abiertos como murió en la cruz, esperando que tú te acerques para sanarte, para perdonarte, para darte vida. Y leemos ahí versículo 8 al 11, dice Nehemías: acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías estaba todavía en Babilonia. Él era el copero del rey. Entonces, él dice: yo sé que tú eres bueno. Yo sé que estamos acá no porque tú eres malo. Estamos acá porque nosotros provocamos esto por nuestra dureza, apartarnos de ti, olvidarnos de tus mandamientos. Nos merecemos lo que nos ha pasado. Pero Dios, yo sé que tú eres bueno. Y tú dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos volvías y nos levantabas y nos regresabas. Señor, mira, esta es la oración, ten compasión de nosotros, etcétera, etcétera. O sea, él estaba apelando a un Dios en que él conocía que era misericordioso. El Dios que murió en una cruz. Dice la Biblia que nos amó tanto y tanto que dio a su Hijo, el Padre de Jesús. Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No lo dio para salvar, porque hay mucha gente por ahí que tienen una interpretación antibíblica y simplista de lo que es salvarse. Pero eso yo dije que la gente que está más lejos de Dios son los que se creen que son santos y buenos, porque ellos no consideran que ellos se tienen que arrepentir, no se dan cuenta de su pecado. Dice la Biblia que justo no hay ni uno solo. La gente cree que el pecado es ser prostituta, vender drogas y esto, pero el pecado es codiciar lo ajeno, odiar a alguien, tener envidia, murmurar, cualquier cosa. Ya, pecamos con la mente, pecamos con el cuerpo, pecamos de mil maneras, ¿verdad? Entonces, está muy lejos la persona que no necesita, cree que no necesita doblegarse y decir: Señor, yo soy pecador, como hizo Nehemías, que era un hombre recto. Así que esa confianza, esa fe en un Dios bueno es importante, porque este hombre que yo les hablé, que veterano de Corea, no conocía, él creía en Dios, porque por eso fue a hablar conmigo. Él creía que había un Dios, pues si no hubiera ido a hablar con un pastor. Pero él creía que él no se merecía la misericordia de Dios, y tenía razón. Ninguno de los que estamos aquí nos merecemos la misericordia de Dios. La Biblia especifica que no es por merecimiento ni por obra, que es porque por gracia, por medio de la fe. Es por gracia, es porque Él quiso. No nos amó porque era bueno, nos amó aún siendo pecadores. Y eso hay que entenderlo.
Porque ¿cómo tú te vas a acercar a alguien que tú no confías en él? Así que es importante esa característica, conocer la naturaleza compasiva de Dios. Tenemos que ser específicos, identificar nuestras debilidades. No nos podemos quedar sin hacer nada. Tenemos que identificar. En Nehemías capítulo 2, del 1 al 9, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Recuerda que Nehemías era el copero del rey. ¿Qué era el copero? El que le servía el vino al rey. ¿Por qué los reyes tenían un copero? Porque a veces le daba por envenenar a los reyes, sus enemigos, ¿verdad? Le daba por envenenar al rey. Entonces el rey tenía un copero que era en el que él confiaba y el único que le podía servir vino. Pero el copero tenía que servir primero una copa y tomarla a él. El rey se le quedaba mirando. Si empezaba a brincar, a saltar en el piso y se estaba envenenado, pero se murió fue el copero, no fui yo. Después que el copero pasaba la prueba, entonces le servía al rey. Eso es que era un hombre de confianza. Estaba ahí. La vida del rey hasta cierto punto estaba en la mano del copero. Aunque los reyes en su astucia no se tomaban el vino hasta que el copero no se la tomaba primero. Entonces Nehemías era ese hombre. Y él aparece como un hombre alegre. El rey no lo veía, pero esta vez lo ve triste y él se da cuenta. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y dice: entonces temí en gran manera. Acuérdate, nosotros no conocemos lo que es la monarquía, porque no hemos vivido bajo monarquías, especialmente en aquel tiempo. La vida de la gente estaba en las manos del rey. Ya. Vida y propiedades. Yo quiero esa propiedad y ya, el rey lo dijo. Quiero aquella muchacha, llévamela para allá que la voy a poner en mi harén. Y va y la buscaba y se la llevaba, porque la familia no podía. No, pero no. Tú no, si protestas te mato. Eran dictatoriales las monarquías. Entonces, el rey se da cuenta y él dice: me dio miedo, ¿verdad? Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mira a este hombre. Todo el tiempo él está funcionando bajo la fe. Oré a Dios antes de contestar. Eso es, oró interiormente al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y entonces sigue leyendo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine a los gobernadores luego del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. El hombre diseñó una estrategia para edificar los muros. Yo no me puedo aparecer como un judío que es despreciado, que está cautivo aquí, a entrar por las provincias con un séquito de gente que me van a ayudar a esto. Puta, yo voy a reedificar a Jerusalén. ¿Cómo que vas a reedificar? Si nosotros destruimos esa ciudad, los caldeos, los babilonios. ¿Cómo que vas a edificar? Me van a meter preso, me van a de esto. Yo no. Ahora yo voy con una carta del rey. Cuando vengan los gobernadores, venga el ejército, ¿para dónde usted va? Voy a Jerusalén. ¿A qué? A reedificar. ¿Pero cómo que va a reedificar? Aquí está la carta del rey. Ah, sí, el rey lo dice. Vete, yo te ayudo, yo te llevo por ahí. Voy al bosque a buscar madera. Vengo a buscar madera. ¿Qué? ¿Tú eres un judío? ¿Vienes a qué? ¿A buscar madera aquí? No, pero mira la carta del rey. Ah, no, sí, es para el rey. Llévate toda la madera que tú quieras. Entonces, él astutamente diseñó un proceso para edificar los muros con inteligencia, buscando la carta del rey. Se cobijó a la autoridad del rey para hacer su trabajo.
Tú tienes que edificar tu vida bajo la autoridad del Rey. Porque tú no puedes luchar contra el diablo. El diablo es más fuerte que tú. Tú te necesitas uno más fuerte que el diablo que esté contigo. Por eso es que si tú has llegado aquí, nos ves por televisión y no has entregado tu vida a Cristo, tú estás solo luchando contra las fuerzas espirituales que nos rodean, malvadas. Tú necesitas las cartas del Rey. Que cuando vengan los enemigos espirituales a tocar tu casa, tu vida, vengan las tentaciones que manda el diablo y todas esas cosas, cuando quieras, lo voy a destruir yo. Y se encuentra, ahí está el Espíritu Santo, los ángeles. ¿Que para dónde tú vas? No. Antes él era tuyo, pero ahora es mío. Y tú sabes quién manda aquí. Tú sabes quién manda aquí. Así que mira, echa por ahí. Entonces, hay que entender ese proceso y ser sabio y darle esa autoridad a Dios. Y eso se hace como entregándole los pecados y la vida a Jesucristo. La Biblia le llama eso el nuevo nacimiento espiritual o conversión, como tú le quieras llamar, que quiere decir que ya yo reconozco a Dios como mi Señor, a Jesucristo. Le pido perdón por mis pecados y lo invito a mi corazón. Y la Biblia dice que Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y dice en Juan capítulo 1, verso 6, que a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que es importante ver ese proceso donde no entender que yo necesito caminar de acuerdo con Dios para edificar los muros, para restaurar mi hogar, para salir del pecado que me atrapa, para yo tener una nueva vida. Yo necesito estar bajo autoridad. Solo no vas a poder. Solo no vas a poder. ¿Para qué son los muros en la ciudad? Los muros, como dije, no es un arma de agresión. Es una pared de defensa. No golpea, no se entierra en el cuerpo de nadie. Está ahí. Fijo. La idea es que el enemigo no pueda pasar de ahí para adentro de la ciudad. Entonces nosotros necesitamos edificar los muros. Es una línea de defensa. ¿Necesita usted tener muros en su vida, en su familia, en su casa? Mira lo que dice la Biblia sobre lo que es la realidad de la vida en este mundo. Y lo dice en el libro de Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 13. Mira lo que dice la Escritura sobre lo que es la vida en este mundo. Le escribe el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, pon muros. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra la gente, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay unas entidades, unos espíritus que tú no ves, que rigen naciones, gobiernos, organizaciones de la sociedad, que tienen control sobre la tierra de manera no evidente, a veces disfrazada de misericordia, de buenos propósitos o lo que fuera, pero es el gobierno de Satanás con miles y cientos de miles y millones de demonios que están ahí. Yo no sé cuántos son. Así es que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principales, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Ahí, armadura. ¿Para qué es la armadura? Para proteger. La espada no es una armadura, la flecha no es una armadura, la lanza no es una armadura. La armadura es como los muros. La armadura es para que no te puedan dañar el cuerpo, ni la flecha, ni lo que venga, ¿verdad?
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira qué importante, ¿verdad? Así que es importante esa protección, el vivir la vida dentro del ámbito de pueblo de Dios. Claro, a veces los cristianos permitimos agujeros. No es que no tengamos muros si somos cristianos, pero abrimos agujeros que permitimos, le damos lugar al diablo. Dice la Biblia. Dice, no deis lugar al diablo. Quiere decir, si lo dice, que se le puede dar. Es cuando tú tienes el pecado secreto. Ahora se ha puesto de moda la pornografía con la cuestión del internet. Hay mucha gente cristiana que está enviciada con la pornografía, que es pecado. Se fornica con la mente en la pornografía. Y es fornicación, igual que si estuviera con un hombre o con una mujer. Sigue siendo pecado. Porque dice la Biblia que cuando está aquí, ya. O sea, tú tienes que terminar con esos hábitos y necesitas ayuda. El adulterio, la fornicación, los vicios, las cosas que pueden atrapar a uno, la mentira, la codicia, tantas cosas que uno puede hacer que son desagradables a Dios. Pero necesitamos poner la armadura. Si no eres cristiano, tú vas a tener problemas en la vida, en tus relaciones con los seres queridos. Vas a tener problemas. Satanás va a hacer destrozos con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, porque es que tú no tienes protección. Es como una ciudad, como estaba la ciudad de Jerusalén. Los enemigos, entrar a Jerusalén, vamos a tomar la ciudad de Ponce, que fue una ciudad amurallada, con murallas de 2 veces el alto de ese techo de la iglesia, o por lo menos esa vez, ¿verdad? Y de momento todas esas murallas están en el piso. Y los enemigos, ¿por dónde entramos? Pues entra por la playa y no hay muralla, la playa de Ponce. Y digo, no, pero entra mejor por acá, por el área de acá, del área de Constancia, por allá, de Villaflores, porque ahí no hay murallas tampoco. O si quieres puede entrar por allá por Punto Oro, porque tampoco hay murallas allá. O si no, entra por allá por Madrigal, porque tampoco hay murallas. Si no, entra por allá por Tibes arriba, porque tampoco hay murallas. Entra por Glenview, porque no hay murallas. Tú entras por donde tú quieras. Tú tienes una ciudad desnuda. Cuando tú no tienes a Cristo y no entregas, identificas tus debilidades como hizo Nehemías, tú estás desnudo, a merced de esas potestades de las tinieblas. Eso hay que entenderlo, hay que entenderlo. Hay que entender también que solo la palabra de Dios, ¿por qué ellos estaban allí en cautiverio? Porque dice la Biblia, acabamos de leer, se olvidaron de los mandamientos que le dio Dios a través de Moisés. Solo la palabra de Dios puede ser el instrumento para entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. No se pueden edificar muros dejando la palabra de Dios afuera de nuestra vida. La palabra de Dios es vida. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías recurre a otro hombre de Dios. Vamos a mirar para atrás. Nehemías recurre a otro hombre de Dios. En Nehemías capítulo 8, ahí entra el otro hombre que mencionamos, se llama Esdras, un hombre de Dios también. Y dice, capítulo 8, del 1 al 10, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, ese es el hombre, un hombre de Dios, un sacerdote, Esdras, el escriba, era un escriba que traducía las escrituras y eso, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías le dice, ese libro que ha estado escondido, de ese libro que nos olvidamos, ese libro que está lleno de polvo en el templo, búscalo y reúne al pueblo para que sepan por qué nos alejamos, que entiendan el pecado de olvidarnos de Dios y léelo a todo el pueblo. Okay. Y el sacerdote Elías, versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía.
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, a la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito, un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, y ahí menciona una lista, ¿verdad? No lo vamos a leer. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vino un avivamiento. Cuando hay avivamiento hay arrepentimiento, hay un volverse a Dios. Y luego dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ya hicieron lo malo, sí, pero Dios nos ha escuchado. Aquí estamos otra vez en Jerusalén. Aquí estamos volviendo a leer la ley. Estamos entendiendo la palabra de Dios. Dios nos ha perdonado, pueblo. No lloren ahora, vamos a celebrar. Es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Y entonces comienza un virar de pueblo que fue al cautiverio por olvidarse de la palabra, a un pueblo que se goza y adora en presencia de la palabra. Eso tiene muchas enseñanzas. Así que para entender a Dios hay que primero entender su amor. Hay que volver con confianza. No importa donde usted se encuentre, no importa lo que haya hecho, no importa cuántas veces haya hecho lo que ha hecho, no importa las luchas que ustedes tengan. La gracia de Dios está al alcance de una humillación y un quebranto donde usted diga: Señor, yo necesito tu ayuda. Los muros de mi casa están derribados. Necesito que metas tu mano, Señor. Yo creo que tú eres bueno y que podemos tener un comienzo y volver a restaurar los muros. En Primera de Juan, capítulo 4, y con esto termino, dice así Primera de Juan, capítulo 4, del verso 9 al 16, leemos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fue porque tú lo amaste, tanto le amamos que lo matamos. Fue que Él nos amó. Tú piensas bien. O sea, tú te vas al patio a la noche de tu casa, o te vas a un lugar oscuro, porque si hay mucha iluminación no se ven muchas estrellas. Te vas al campo y miras millones y millones de estrellas, y tú escoges cualquiera de ellas, una que está titilando así. Dice: aquella estrellita que está allí la hizo el Dios que murió en la cruz del Calvario por mí, y aquella otra la hizo Él también. Ese medio millón que yo veo, porque hay otro montón que no las ves, las hizo todas. Y miras así, si estás en el campo y miras toda esa montaña, y eso lo hizo Él, y esos árboles, y Él creó eso, y los animales, y a nosotros nos creó, las aguas. Él hizo de la tierra un lugar apropiado para vivir. Y ese Dios tan grande descendió. ¿Cómo ese Dios tan grande hubiera descendido a que lo mataran si no me hubiera amado?
Entonces tiene que levantarse un sentido de agradecimiento. Señor, yo quiero que tú edifiques los muros de mi vida. Necesito que intervengas en mi casa, en mi vida, en mi familia. Estamos en momentos difíciles en Puerto Rico porque después de un huracán hace 2 años, ahora nos tocó un terremoto. ¿Verdad? Somos sismógrafos ahora. Porque como ha habido como miles de réplicas, algunas las sentimos y otras no, pero hubo un tiempo que cada rato yo estaba en casa. Que ya la gente, como ahora tenemos lo de internet, ¿verdad? La gente chequea, mira, fue 5, fue 4, fue 3. Que ya nosotros no tenemos que mirar, la gente le dice, ese fue 3, ese fue 4. Estamos aquí unos expertos. Vivimos en el sur de Puerto Rico en una mecedora. ¿Cuántos hubo ayer? 2 grandes. ¿Ah? ¿De cuántos fueron? ¿De 5? 5, 3 y 5. Y la gente lo dice como si estuvieran hablando de ir al cine esta mañana. Porque llega uno que no se acostumbra. Hay gente que dice, pastor, yo no me he acostumbrado todavía. Pero, ¿con quién tú puedes enfrentar el susto? Si tu hogar, aquí hay gente de esta iglesia que están durmiendo afuera porque el hogar se le destruyó. Por lo menos sé de 2 personas que no pueden regresar a su casa. Hay otros que están con grietas. No tenemos clases en las escuelas, que se supone que empezaran hace, ¿cuándo iban a empezar? ¿El 7, el 14? ¿El 13? No han podido empezar. En el sur no se sabe cuándo. Hay escuelas que están colapsadas, que el techo está a nivel del piso. Gracias a Dios que no había niños allá adentro. No sabemos. Esperamos que siga disminuyendo, pero con los terremotos ni los científicos saben nada. Eso no es como el huracán, que el huracán lo transmitimos desde que sale de África. Estamos en la carretera en Puerto Rico de los huracanes. Está saliendo una onda tropical de Asia, de África tienen un 30% de posibilidad de convertirse en una tormenta, un huracán. Está a 700 millas, ahora se disipó y ahora es una onda tropical, o aumentó, los vientos son ya de 80 millas, categoría 1, yo no sé qué. Después está a 200 millas en la isla de Barlovento, por ahí, está de esto, viene y sabemos que va a llegar tal día a tal hora. El terremoto, yo estaba en casa, acostadito, con mi mujercita. Y de momento yo siento a Dios que metió un tren en mi casa. Pues yo tengo una puerta de metal detrás de la puerta de madera, una puerta de metal que da una terraza. Y esa puerta de metal, eso sí con un sismógrafo, cualquier cosa, taca, 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 taca. Y yo sentí una locomotora dentro de mi cuarto. Y ese revolú, el sonido de un terremoto no se puede imitar. No se parece a nada. Y la vida se nos trastorna. Algunos se fueron para afuera y dijo, yo no entro ahí ni a buscar agua. Yo examiné la casa, estaba bien, mi esposa y yo nos acostamos a dormir en el mismo lugar de la cama. Porque ahí tenemos diferentes temperamentos. Mi hija, pues no reacciona igual. Y ustedes la oyeron aquí. Pero yo le quiero hablar a usted que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. ¿Cómo están los muros? Usted cristiano que está luchando con esas debilidades, que sabe que está mal. Usted necesita tapar esos agujeros, necesita ayuda. Y la ayuda es espiritual. Dios tiene que intervenir, meter la mano en su vida. Si usted todavía no le ha entregado la vida a Cristo, esa muralla que dice que está ahí, que esa armadura para resistir a esas potestades de las tinieblas, usted no la tiene puesta. Usted no tiene esperanza cuando usted se muera, porque el único camino para llegar a la gloria de Dios es
ir con Cristo. Sin Cristo no se llega allí. Yo le pregunto a los que están aquí, a los que nos ven por televisión, pueden llamar a los teléfonos. Si usted hoy quiere comenzar esa restauración, ese edificar de los muros, entregando su vida y su corazón, usted quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida, usted necesita, como Nehemías, la sinceridad de quebrantarse y decir: Señor, yo necesito que tú vengas a mi corazón y me perdones. Yo te invito a mi vida. Y si usted, el Espíritu Santo lo mueve a eso, yo le pido que sea humilde y levante su mano. Diga: pastor, yo quiero comenzar una vida nueva con Cristo. Hoy Dios me ha traído aquí con un propósito. Hay una mano que se levanta. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. La Iglesia Bautista no puede salvar a nadie, solo Cristo salva. Alguien más allí donde está, levanta su mano. Y con esa mano le dice al Señor: Señor, hoy comienzo una vida nueva contigo. Ayúdame, Señor. Perdóname, aquí está mi vida. No, a veces, como yo, lo que yo traje fue los despojos de una vida. Pero Dios, mira donde estoy ahora predicando la palabra. Dios es especialista en lo que no es hacer lo que sea. Alguien más entrega su vida a Cristo y terminamos. Alguien más entrega su vida al Señor. Humildemente lo invita a su corazón, levantando su mano allí donde está. ¿Hay alguien más? Vamos a terminar. Vamos a pedir al caballero, quisiéramos orar por usted. Pase por acá, por favor. Queremos orar por usted.